Un gusto saludarles, amigos y amigas. Compartiremos con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a esta nueva semana de la asignatura es Lengua para estudiantes de cuarto grado. La unidad número 7 se llama Leemos Crónicas y los contenidos que corresponden a la semana 2 de la unidad 7 son los siguientes: la crónica periodística, el esquema de llaves y el resumen. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Antes de la lectura, respondemos oralmente de qué creemos que tratará el texto y observamos la imagen y observamos el título del texto. A partir de estos elementos podemos intuir de qué consideramos que tratará el texto. Pues podría ser que trate de un hombre que quiere y cuida a los perritos de la calle y se siente muy feliz con ellos. Vamos a leer el texto. Una manada de perros callejeros rehabilitan a un hombre en San Salvador. A partir del 2008, cada 27 de julio se conmemora a los perros de la calle gracias a la iniciativa de Ignacio Gap, quien tuvo el arranque de promover un día para concientizar a la sociedad sobre el tema. Debajo del paso desnivel que atraviesa el Boulevard del Ejército y la 50 Avenida Norte en la entrada al municipio de San Salvador, una manada de perros está tomando su siesta de la tarde, mientras su dueño aprovecha el tráfico para limpiar los vidrios de los carros. Tortita está amarrada de la rejilla de una alcantarilla con un lazo, a la expectativa de todo lo que hacen sus demás hermanos de la manada, y sobre todo lo que hacen aquellas personas quienes osan invadir su territorio. Chispita, en cambio, no se inmuta al ver a tantos desconocidos pasar entre la calle y la acera. Cierra sus ojos un par de minutos y luego solo los abre para ubicar dónde están sus otros hermanos perrunos y qué está haciendo su dueño. Los más inquietos son el Triste, Omar y Orejón. Ladran y ladran al ver que las personas circulan cerca de ellos, pero pareciera que solo quieren jugar con cada persona que pasa por ahí, ya que no dejan de mover sus colas de manera alegre. No son bravos, no se preocupen, dice Sergio, el dueño de los perros. Sergio rescata a aquellos perros que miran en la calle que están desprotegidos y también recibe a los que le llegan a dejar a su punto de trabajo. Muchas personas vienen y me dejan a sus perritos aquí. Se bajan de sus carros y solo me preguntan si los quiero. Yo les digo que sí, y ya a los días me voy fijando que tienen moquillo, explica Sergio. Bien, durante la lectura vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Quién es Sergio y a qué se dedica? Sergio es el dueño de los perros y se dedica a limpiar los vidrios de los carros. ¿Cuándo se pone triste Sergio? Cuando ve cómo las personas tratan de deshacerse de sus mascotas cuando éstas presentan algún tipo de enfermedad. Bien, continuamos. Dice que para él es muy triste ver cómo las personas tratan de deshacerse de sus mascotas cuando éstas presentan algún tipo de enfermedad. Cuenta que la mayoría de los perritos enfermos que él ha rescatado se han podido recuperar gracias a sus cuidados. Los considera parte de su familia, los llama hijos y les ha dado techo, comida y medicamentos. Actualmente Sergio tiene 10 perros, 5 hembras y 5 machos. No todos lo acompañan siempre abajo del paso desnivel, donde trabaja desde las 12 del mediodía hasta pasadas las 8 de la noche, ya que algunos son muy bravos y prefiere evitar cualquier accidente con los transeúntes. Según el último censo difundido por el Ministerio de Salud MinSal en el 2000, la población canina en el país rondaba los 723.604 perros, de los cuales se calculaban que 108.000 eran perros callejeros, quienes no contaban con ningún control veterinario. Sergio dice que entre las cosas que más agradece es la ayuda de las personas que pasan por la calle y que le dejan alguna moneda o comida para su manada. Todo es bienvenido para él, comida o vitaminas para ellos. Yo eso les voy a agradecer, pide el hombre al concluir nuestra conversación. Bien, continuamos. Respondemos en el cuaderno después de la lectura. ¿Qué opinamos sobre el texto leído?
que es una buena acción la que él desarrolla al cuidar de los perros y darles un hogar. ¿Qué tipo de texto es y por qué? Es una crónica periodística porque relata de manera ordenada un tema actual, el cual se comenta de forma detallada. Continuamos con las actividades de construcción, la crónica periodística. Leemos la información y comentamos. La crónica relata y transmite los hechos de modo secuencial sobre un asunto de actualidad que se comenta amplia y detalladamente. Puede ser periodística, deportiva, política, literaria, histórica, entre otras. La crónica periodística es una narración de un acontecimiento de carácter informativo. ¿Cuáles son las características de la crónica periodística? Veracidad, es decir, está basada en hechos verdaderos y reales. Claridad, expone los hechos en forma ordenada y lógica. Objetividad, narra los hechos tal como sucedieron. Responde a 4 preguntas: ¿qué pasó? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Cuál es la estructura de la crónica periodística? El titular, antetítulo, subtítulo proporciona lo más esencial de la información. Entradilla, entrada o lead, son las líneas iniciales donde se resume lo esencial. Cuerpo de texto desarrolla con detalle la información de la noticia. Cierre, se concluye o finaliza la historia. Y aquí tenemos el ejemplo de la estructura de una crónica. Aquí podemos identificar el titular, la entradilla, el cuerpo y el cierre de la crónica que acabamos de leer. Bien, en la actividad número 3 leemos las crónicas, identificamos su estructura y completamos los cuadros. Los terremotos destruyeron los primeros templos coloniales. El terremoto del 23 de mayo de 1575, primero ruinoso en la historia megasísmica de San Salvador, no perturbó a la ermita de la Presentación, porque este pequeño templo era apenas un zacal o rancho de paja, pero fue de estragos terribles para la urbe. Muchos y terribles terremotos hubo en todo el año 1575 y fue, dice Fray Antonio de Remesal, mucho el daño que hicieron en las iglesias y edificios, pero en donde fue más notable fue en la provincia y ciudad de San Salvador, que todo se vino al suelo. Bien, aquí tenemos este texto y vamos a identificar la estructura. Tenemos el titular, tenemos la entradilla y tenemos el cuerpo de la crónica. Ordenamos la crónica mentalmente y escribimos las partes que la componen. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino magnífico del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas cuantas horas el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2:20 am del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. Bien, aquí tenemos de manera desordenada lo que es el desarrollo de esta crónica. Lógicamente tendríamos que iniciar con el título o el titular, en este caso el hundimiento del Titanic. Posteriormente iría la entradilla, que es la que estamos señalando acá, para que luego esté lo que es el cuerpo de la noticia o en este caso de la crónica periodística. En ese orden quedaría. Vamos con el esquema de llaves. Leemos con atención y dialogamos sobre la manera en que se elaboran los esquemas. Las llaves son un signo de los llamados dobles, ya que existe uno de apertura y otro de cierre. Se utilizan principalmente en cuadros sinópticos o esquemas para abarcar varios elementos. Por ejemplo, animales domésticos, tenemos perro, gato, gallina. Les aseguro venir mañana, que vendré mañana al desfile.
El esquema de llave sirve para agrupar ideas. En este caso, a la idea principal le sigue una llave en la que se agrupan las ideas secundarias. Y desde cada una de estas ideas parten nuevas llaves para explicar ideas terciarias o complementarias si fuera necesario. Significa que en algunos casos tal vez no va a ir esa idea o ese detalle de cada una de las ideas complementarias o terciarias. El esquema de llaves también se conoce como cuadro sinóptico. Por ejemplo, tenemos el tema, que es el cuadro sinóptico, las ideas principales, técnica de estudio, ideas complementarias, mejora comprensión, detalles, es una herramienta que facilita el análisis. Dentro de las ideas principales tenemos que el de la técnica de estudio expresa visualmente, ideas complementarias facilita la memorización, herramienta que facilita el análisis, el detalle, organiza las ideas visualmente. Y luego tenemos estructura de ideas, jerarquiza las ideas, desglosa subtemas según su importancia. Identificamos las ideas principales y secundarias del texto para completar el esquema de llaves siguiendo el modelo. Y tenemos lo siguiente, ¿qué es el sistema solar? El sistema solar es un conjunto formado por el Sol y 8 planetas que giran a su alrededor. De los 8 planetas, uno es donde vivimos, la Tierra. Además de estos elementos, hay otros cuerpos celestes que también orbitan alrededor de la gran estrella solar, como los satélites de cada planeta, los cometas o los asteroides. ¿Dónde está el sistema solar? En el universo hay millones de galaxias, una de ellas es la que conocemos como Vía Láctea. La Vía Láctea, formada por estrellas, polvo y gas, tiene forma de espiral. Podría decirse que su aspecto es algo así como un remolino con varios brazos, pues en el brazo de Orión se encuentra el sistema solar. ¿Cuándo se formó el sistema solar? Lo cierto es que hace tanto tiempo que es muy difícil saber este dato con seguridad, pero se cree que fue hace 4.5 mil millones de años. Si lo piensas bien, te darás cuenta de que estamos hablando de un espacio temporal impactante y que nos resulta difícil de imaginar. Este es otro tema que todavía no está del todo claro, pero según las últimas investigaciones parece ser que la fortísima explosión de una estrella provocó que una gran nube de gas y polvo se contrajera y empezara a girar a gran velocidad. Por lo visto, la mayor parte de esta materia se concentró en el centro y se fue calentando cada vez más y más hasta formar una gran estrella, el Sol. Después, alrededor del Sol, el resto del polvo y gas fue chocando y juntándose hasta formar los diferentes planetas. Y en este cuadro sinóptico que tenemos acá es donde vamos a identificar cada una de las ideas principales o secundarias que tiene el texto que acabamos de leer. Bien, a partir del texto leído podemos formar nuestro esquema de llaves que nos quedaría de la siguiente manera. El tema es el sistema solar. Tenemos 3 ideas principales. La primera es que está formado por el Sol y 8 planetas. Y a partir de esa idea principal se desprende una idea secundaria que de los 8 planetas, uno es donde vivimos, que es el planeta Tierra. Y de los detalles de esta idea secundaria podemos decir que además hay otros cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol. Otra idea principal es que el sistema solar está ubicado en la Vía Láctea. La idea secundaria que complementa esa idea principal es que la Vía Láctea está formada por estrellas, polvo y gas. Y los detalles que complementan esa idea secundaria es que su aspecto, es decir, el aspecto de la Vía Láctea, es como un remolino con varios brazos. Luego tenemos la tercera idea principal, que el sistema solar se formó hace 4.5 mil millones de años. Las ideas secundarias es que inició formándose su estrella principal, que es el Sol, y los detalles de esa idea secundaria es que el resto de polvo y gas fue chocando y juntándose hasta formar los planetas. Bien, vamos con el producto, un resumen. Leemos los textos y comentamos. Para hacer un resumen de cualquier tipo de texto, primero debemos leer la información completa y luego debemos seguir los siguientes pasos. Subrayar las ideas principales y secundarias en cada párrafo. Contener la información básica. Enlazar las ideas principales y secundarias por medio de marcadores discursivos, por ejemplo, luego, por último, asimismo, por su parte, entre otros. Debe ser breve, claro y su finalidad es informar.
Debe contener de forma implícita una introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a identificar la idea principal y la secundaria del texto: los mosquitos. Los mosquitos son animales que se alimentan de la sangre. Esa sería la idea principal. Cuando pican a una persona o un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, pero también introducen una gota de su saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se manifiesta a través de una roncha y picazón. Esta sería la idea secundaria. Este es el segundo párrafo. Escribimos un resumen de la crónica de la página 172 y 173 utilizando los marcadores discursivos. Bien, esta crónica se trata, en primer lugar, de un hombre que cuida perros que los dueños abandonan. Él les da hogar, comida y cariño. Por otro lado, esto lo hace muy triste, ya que solo pensar que los dueños se deshacen de sus mascotas enfermas lo entristece más. Además, los considera parte de su familia, los llama hijos y les ha dado techo, comida y medicamentos. Aquí podemos utilizar los marcadores discursivos que hemos estado estudiando y que son importantes en todo tipo de texto que nosotros vamos a escribir. De acuerdo, aquí tenemos algunos marcadores discursivos. Aquí les hemos resaltado los marcadores discursivos que se utilizan en este resumen. Bien, vamos con la actividad individual. Leo el texto e identifico las ideas principales y secundarias. Diario escolar, San Salvador, 11 de febrero de 2022. Todos juntos al rescate. Niños y jóvenes buscan hogar para animales sin casa. En la escuela Las Arboledas, una brigada de niños y jóvenes se encargan de buscar familia a los perros y gatos vagabundos de la comunidad. En una entrevista, uno de los integrantes de la cuadrilla explica que la idea surgió porque se avecinan lluvias intensas y los pobres animalitos no tienen dónde refugiarse, no tienen comida y porque tienen derecho a ser queridos y protegidos. Por ello, los niños y jóvenes han visitado casa por casa a los vecinos de la comunidad para consultarles si desean adoptar a uno de estos animalitos. La idea ha sido bien recibida por los vecinos de la comunidad y gracias a la brigada hoy varios perros y gatos ya tendrán donde vivir. Escribo un resumen utilizando los siguientes marcadores discursivos. En primer lugar, por una parte, por otro lado, por su parte, asimismo, igualmente, de igual, después, por último, en fin, finalmente. Bien, vamos a tratar de escribir utilizando algunos de estos. En primer lugar, trata sobre un grupo de personas que buscan hogar para perros y gatos callejeros. Después, se nos anuncia que lo hacen porque se preocupan por los animales, ya que se avecinan las tormentas y no tienen dónde ir o quedarse. Por su parte, lo que hacen es que van de casa en casa ofreciendo a los vecinos y a la comunidad adoptar a los perros y gatos. Por último, se encuentran felices y satisfechos ya que su faena se vio terminada con éxito. Ahí quedaría el resumen utilizando algunos de los marcadores discursivos propuestos. Vamos con las actividades de consolidación. Leo la crónica. San Salvador ha sido azotada por decenas de sismos causando muerte y destrucción a su paso. Uno de ellos es el terremoto octubre de 1986. Las cifras oficiales llegan a más de 1.500 fallecidos, un centenar de desaparecidos, 10.000 heridos de diversas gravedades y otros 15.000 sin hogar y trabajo. Al quedar dañadas más de 60.000 viviendas y 3.000 negocios entre grandes, medianos y pequeños, a las 11:35 del sábado 13 de enero de 2001, un terremoto de 7.6 grados Richter y 45 segundos de duración provoca destrucción generalizada en 172 de los 262 municipios del país, entre ellos Santa Ana, Jayaque, Comasagua, Nueva San Salvador, Santa Elena, San Vicente, San Agustín y muchas más. Un mes después de esa tragedia, a las 8:22 del martes 13 de febrero de 2001, un terremoto de 6.6 grados Richter dejó sentir durante 20 segundos su fuerza destructora en los departamentos centrales y paracentrales de Cuscatlán, San Vicente y La Paz, que fueron declarados como zona de emergencia por las autoridades nacionales. El epicentro fue localizado en una falla local de San Pedro Nonualco, a 30 kilómetros de San Salvador, situada a una profundidad focal entre 8.2 y 13 kilómetros. Bien,
Escribo un resumen utilizando los siguientes marcadores discursivos. En primer lugar, por una parte, por otro lado, por su parte, asimismo, igualmente, de igual manera, después, por último, en fin, finalmente. Y aquí les va la propuesta. En primer lugar, se habla sobre decenas de sismos en el país y la destrucción que causan los mismos, habiendo muchos heridos, desaparecidos y fallecidos por estos fenómenos naturales, como por ejemplo, el sábado 13 de enero de 2001, un terremoto de 7.6 grados Richter y 45 segundos de duración. Y a las 8:22 del martes 13 de febrero de 2001, un terremoto de 6.6 grados Richter dejó sentir durante 20 segundos su destrucción en la zona paracentral de nuestro país. Bien, continuamos con la siguiente actividad individual. Leo la crónica. El domingo 17 de junio a las 9 de la mañana, en las afueras del estadio Jorge Mágico González, esperaban los fanáticos para entrar al campo de juego y presenciar el partido de fútbol. A las 10:30 de la mañana ya estaban en los bancos los aficionados esperando con gran emoción que comenzara el partido entre FAS y Alianza. A las 2 de la tarde empieza el partido y los fanáticos gritaban con alegría el nombre de su equipo favorito. Comienza el primer tiempo y al terminar el marcador marca 1-0 a favor del FAS, que había dado lo mejor de sí. El equipo contrario la tiene fuerte para el segundo tiempo, en donde tendrán que empatar si quieren clasificar a las eliminatorias finales. Bien, vamos a resolver en base al texto. ¿En qué lugar se realizó el partido? En el estadio Jorge Mágico González. ¿Qué equipos iban a jugar? El equipo FAS y el equipo Alianza. ¿Qué equipo ganó el primer tiempo? FAS. ¿Has asistido alguna vez al estadio a presenciar un partido de fútbol? Sí. ¿Qué sensaciones has tenido? Es muy emocionante y te sientes nervioso porque tu equipo favorito ganará o también puede perder. Vamos con la evaluación. De acuerdo a los criterios que aparecen, vamos a considerar si lo hemos logrado o si estamos en proceso. Escribe resúmenes siguiendo la estructura de este tipo de texto. Usa adecuadamente los marcadores discursivos, utiliza esquema de llaves o de flechas para sintetizar la información, evidencia el uso de las normas ortográficas, depende de su experiencia personal, pueden marcar si está logrado o si hay algunos aspectos que aún están en proceso. Bien, vamos a terminar con la actividad en casa. Investigo en periódicos reciclados una crónica periodística o histórica, recorto y pego la crónica en mi cuaderno y les presento un ejemplo para que ustedes la puedan utilizar. Un niño verdaderamente valiente. La solidaridad ejemplar de un niño de 12 años. Ahí la tenemos para que ustedes puedan apoyarse de este material y lo puedan utilizar para completar esta última actividad, que es de carácter para realizarlo en casa. Comparto un resumen sobre la crónica. Bueno, nos habla de Alberto, un niño de 8º grado que salvó a un niño de 1er grado de ser arrollado por un autobús. Alberto fue lastimado, pero se recuperó y actos como estos no se ven todos los días. Eso es lo que en términos generales incluye la crónica que les presento. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura en lengua para estudiantes de 4º grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.